Aproximadamente hace 348 días, según el calendario marciano, la NASA comenzó a utilizar el rover Perseverance para investigar el planeta rojo. Gracias a este vehículo, hemos aprendido más sobre nuestro distante vecino este año que en cualquier otro momento de la historia. Pero no todo ha sido para el beneficio de la humanidad. 2 micrófonos a bordo del rover han estado grabando los vientos del planeta rojo durante bastante tiempo, tratando de determinar las diferencias acústicas entre nuestro mundo y Marte. Marte posee una atmósfera inusual en comparación con la Tierra, con temperaturas, densidad y composición química muy diferentes. Estas diferencias tienen 3 efectos principales en el sonido que podrías escuchar. La velocidad del sonido. Los sonidos emitidos en la fría atmósfera marciana tardan un poco más en llegar a tus oídos. Con una temperatura superficial promedio de -81 grados Fahrenheit o -63 grados Celsius, Marte presenta una velocidad del sonido más baja, alrededor de 540 millas por hora, aproximadamente 240 metros por segundo, en comparación con las 760 millas por hora, aproximadamente 340 metros por segundo, de la Tierra. Probablemente no lo notarías a corta distancia, pero en distancias largas sí sería evidente. Imagina tratar de escuchar el rugido de un incendio, solo para darte cuenta de que la casa a la que ibas ya se había quemado por completo. El volumen del sonido. El nivel que percibes también sería automáticamente menor en Marte. Su atmósfera es unas 100 veces menos densa que la terrestre. Es decir, hay mucho menos aire. Eso afecta la forma en que las ondas sonoras viajan desde la fuente hasta el receptor, resultando en una señal más débil. En Marte, tendrías que estar mucho más cerca de la fuente de sonido para oírla con el mismo volumen que en la Tierra. La calidad del sonido. La atmósfera marciana, compuesta en un 96% por dióxido de carbono, absorbe gran parte de los sonidos agudos, de modo que solo los tonos más graves pueden recorrer largas distancias. Este efecto se conoce como atenuación, un debilitamiento de la señal en ciertas frecuencias, y sería más notorio cuanto más lejos estuvieras de la fuente. En conjunto, estos 3 factores cambian la manera en que tú, o cualquier cosa, sonarías en la atmósfera de Marte. Imagina, entonces, la sorpresa cuando se grabó hace apenas una semana lo que sonaba como gritos. Estaba en mi estación, revisando el audio y dejándome llevar por la suave ambientación que transmitían los micrófonos, cuando un chillido extremadamente agudo atravesó las ondas de sonido. De inmediato, manoteé el equipo, arrancándome los auriculares, mientras sentía mi corazón latir más rápido que nunca. ¿Pero qué demonios ha sido eso? Tomé un momento para recomponerme. Luego volví a colocar los auriculares para escuchar. El ruido había desaparecido, pero parecía que había reverberaciones suyas en todo el audio. Un zumbido bajo llenaba el vacío que había dejado el chillido. Con cierta vacilación, rebobiné el audio, bajando la frecuencia del volumen para que no lastimara mis oídos. Normalmente, para obtener un análisis adecuado, se nos instruye no hacer eso, pero la situación era única, y pensé que sería más fácil soportar los gritos si no me aterraban tanto.
Lo que escuché me perturbó más allá de lo que las palabras pueden describir. La mejor manera de explicarlo sería contarte una anécdota de mi infancia. De niño tuve un perro llamado Brutus, un gran labrador retriever que podía enfrentarse a los depredadores más feroces. Juro que una vez lo vi ahuyentar a un oso. Era un perro leal. Siempre nos acompañaba a cazar, asegurándose de que estuviéramos protegidos. Era como si tuviera ojos en la nuca. En una cacería en particular, mi hermano y yo decidimos salir durante una tormenta para intentar encontrar algunos ciervos que solían pastar después de una lluvia ligera. Pero la tormenta aún no había pasado del todo y caí en una zanja embarrada. Brutus resbaló justo detrás de mí. Su pata quedó atrapada en una rama espinosa y dejó escapar un aullido que atravesó la lluvia. Me levanté e intenté ayudarlo, pero era como tratar de sujetar un pez fuera del agua. Brutus estaba confundido, aterrado, y forcejeaba tanto que solo empeoraba su dolor con cada movimiento. No lográbamos liberarlo. Le dije a mi hermano que fuera a buscar a papá, que encontrara una cuerda. Tal vez podríamos levantar la rama y liberar a Brutus. Mientras tanto, él seguía gimiendo y aullando, las espinas clavándose más en sus músculos a medida que luchaba contra la trampa. No hay manera de mover esa rama. Está demasiado lodoso y sin el equipo adecuado, me temo que no podemos hacer nada, nos dijo papá al evaluar la situación. Nos pidió que dejáramos a Brutus allí, que él lo resolvería. Venga, vuelvan a casa. Yo me encargaré de resolverlo. Pero no lo hizo. Cuando mi hermano y yo regresábamos a casa, aún podía oír los gritos de mi perro resonando en la noche. El sonido del sufrimiento, dolor interminable. Y con cada nuevo aullido, todo se volvía peor. Los sonidos que cruzaban las ondas marcianas me recordaron a mi perro y cómo murió aquella noche, atrapado en el barro. Yo era tan impotente para salvarlo como lo era ahora para descubrir la verdad detrás de esas grabaciones. Abrí los datos de localización del rover para tener una idea de dónde había provenido el chillido. Cerca de uno de los muchos cráteres amplios que hemos estado estudiando en busca de agua marciana, me di cuenta. Los datos seguían transmitiéndose y me indicaban que la compilación final llegaría por la mañana. Fue difícil esperar, pero sabía que no habría muchas más respuestas esa noche. Aún intrigado por los sonidos que había escuchado, decidí extraer los archivos de audio del área circundante de la última semana y ver si podía hallar alguna pista. El resultado fue falta de sueño y aún menos respuestas. Mientras ensamblaba el audio en mi computadora de casa, noté que surgía un patrón. Los gritos estaban allí, de tanto en tanto, entre los datos. Pero se movían. Saqué un mapa del paisaje marciano y comencé a trazar un recorrido según los lugares donde los escuché. A medida que el rover se movía y exploraba la zona, el ruido sonaba como si siguiera el cauce del río. Era posible que algo estuviera vivo en el mundo marciano y estuviera observando nuestro rover. Los gritos de dolor y angustia atormentaban mis sueños. Sonaban cada vez peor con cada nueva grabación que encontraba. Escuchar el silencio y el leve zumbido del suelo marciano entre los chillidos inesperados era un alivio. Mi mente cansada me decía que había algo más detrás de todo eso, pero tenía que dormir.
por supuesto, llegaron las pesadillas. Vi ciudades sin forma, áreas metropolitanas en Marte de tiempos antiguos. Me recordaban a los viejos relatos de ciencia ficción de los años 20, una civilización entera viviendo bajo el hielo. En el sueño, algo se estrellaba en la superficie del planeta, algo de un mundo como ningún otro que hubiéramos conocido. El sueño no le daba forma ni figura. Era solo una abominación de ruido que envolvía todo el paisaje. Los marcianos corrían y chillaban, y la criatura sin forma imitaba su sufrimiento, extendiendo su terrible sonido por todas partes. El suelo temblaba y los tragaba a todos, dejando atrás solo vibraciones. Desperté al día siguiente, empapado en sudor frío. Sentía que ese mismo ruido había penetrado mi piel. Deseaba con desesperación averiguar qué estaba ocurriendo en el planeta rojo, así que me puse a trabajar y revisé de inmediato si los otros rovers habían captado señales misteriosas. Quería que mi sueño no fuera más que fruto de mi frágil imaginación, pero al revisar los rastros de datos recopilados, vi pruebas inquietantes de algo en el suelo, donde el rover había explorado microorganismos, vida bacteriana, capaz de existir en cualquier parte del universo. Se desplazaban por el suelo siguiendo al rover. Comencé a revisar otros datos, fotografías y videos del área que ya habían sido descargados y limpiados correctamente. Sin embargo, no encontré nada, ninguna evidencia de una forma de vida cerca del área, o al menos, no una visible. Por más que me disgustara hacerlo, decidí presentar los datos a mi supervisora. Pensé que podría mantener las cosas bajo control y quizás aliviar un poco mi preocupación. Aquellos gritos me perturbaban, me quitaban el sueño, y quería encontrar una explicación científica que no me aterrara. Ella prometió revisar los datos, pero al día siguiente, cuando le pregunté al respecto, actuó como si me lo hubiera inventado todo. Eso ya fue procesado y catalogado. Quiero que te concentres en los otros hallazgos del cráter. Sin embargo, cuando regresé a mi investigación, encontré copias de los archivos de audio en mi computadora, lo que confirmaba que realmente había escuchado esos ruidos. Entonces, ¿por qué negaba su existencia? Intenté transferirlos fuera del sistema, para que alguien fuera de la instalación revisara los datos, pero pronto descubrí que la información ahora estaba fuertemente protegida. Creo que alguien no quiere que esto salga a la luz, me dijo mi amigo cercano, Stephen. Le mostré el mapa del paisaje marciano que había estado analizando y comenzó a trazar un patrón de los distintos lugares de donde provenían los ruidos. ¿Y cada vez dijiste que era un sonido agudo?, preguntó. Asentí, y entonces me dijo algo que debería haber sido obvio. Esto se está acercando cada vez más. Cada vez que lo grabas, el tono disminuye. Las longitudes de onda también están viajando más lentamente hacia ti. En otras palabras, algo puede haber salido terriblemente mal en la superficie de Marte, y todavía no lo sabemos. ¿Crees que podría ser algo peligroso? ¿Qué mostraron las muestras? Las revisé de nuevo. Los hallazgos repentinos de vida que había registrado ahora habían desaparecido, borrados por completo. Rebobinar los datos mostraba un resultado impactante. Cuando el ruido aparecía, las formas de vida bacterianas se marchitaban. Estos gritos estaban actuando como una pestilencia en el mundo marciano. La siguiente pesadilla que tuve fue más vívida. El parásito extraterrestre que se había estrellado en el planeta ahora estaba infectando el suelo. Vi un Marte exuberante y vibrante transformarse en el páramo que conocíamos tan bien. La civilización que había llamado hogar al planeta fue aniquilada en cuestión de semanas, y luego el virus los devoró vivos,
consumiendo cada parte de su cuerpo y posiblemente incluso su alma. En mi sueño, vi los efectos invisibles de los gritos sobre el planeta en todas partes. Cicatrices que corrían profundamente hacia el núcleo rojo revelaban heridas de tierra muerta, peligrosos parásitos invisibles que se aferraban con ansia a cualquier forma de vida que pasara cerca. De pronto, sentí mi pierna resbalar en el suelo carmesí, siendo arrastrada hacia abajo, jalado hacia ese infierno marciano. Me vi a mí mismo arañando, jadeando por aire, mientras la tierra y el polvo llenaban mi garganta y me ahogaba en aquel mundo alienígena. Desperté jadeando, incapaz de respirar, y corrí al baño para vomitar. Lo que salió de mis pulmones eran partículas de arena y polvo rojo. Miré mi cuerpo y quedé atónito al ver que estaba cubierto, de pies a cabeza, con el color de Marte. Rápidamente me bañé y traté de sacudirme la pesadilla, perturbado por esta repentina conexión telepática que parecía tener con el planeta. Sería por el ruido infeccioso que había escuchado. Estaba tratando de devorarme vivo, del mismo modo que había hecho con los antiguos marcianos. Intenté nuevamente advertir a mis superiores sobre la posible amenaza, pero en lugar de escucharme, me informaron que sería reasignado a otro departamento. Hay evidencia de que intentaste recuperar archivos de audio protegidos y compartirlos, lo cual va en contra de nuestra política. Tienes suerte de seguir teniendo trabajo. Quedé atónito ante el repentino cambio de actitud. Su comportamiento era claramente hostil cada vez que mencionaba las grabaciones. Haré que el resto del equipo las revise, pero me temo que tendré que pedirte que vacíes tu escritorio y te retires al final del día. Obedecí, pero no antes de crear un pequeño programa de acceso alternativo para entrar a su red. No me tomó mucho tiempo, y estaba seguro de que monitorear los ruidos sería algo inteligente para el futuro. Una vez terminado, salí a almorzar y comencé a descargar los archivos en mi propia laptop. Stephen me ayudó con eso, pero me dijo que la mayoría de los archivos ahora parecían estar corruptos. Creo que tus jefes están haciendo esto a propósito. Creo que este ruido podría estar afectándolos de manera subconsciente, admití, jugueteando nerviosamente con el tenedor. ¿Has intentado reproducir el audio al revés? Preguntó con naturalidad. Ni siquiera se me había ocurrido. ¿Estás diciendo que será como un código secreto o algo así? No, pero podría revelar algo sobre las muestras que nos faltan. Me respondió. Mientras experimentábamos de nuevo con el audio dañado, escuché distorsiones y chillidos otra vez, y él se puso tenso de inmediato. Jesús, eso es una pesadilla, susurró nervioso. Se le erizó el vello de los brazos mientras seguíamos escuchando, y comenté. Se hace más fuerte cada vez que el rover obtiene muestras. Las muestras que están transmitiendo datos aquí, transfiriendo lo que sea que esto sea a la Tierra. Ninguno de los dos sabía qué pensar de esa posibilidad, pero me pidió revisar los datos e intentar hackearlos esa noche. Así que lo permití. Esa noche llamé a mi jefa, rogándole que escuchara la razón. Había algo muy mal en todo esto. Tienes que apartarte del camino del progreso. Estas muestras nos mostrarán cómo todo el planeta Marte ha evolucionado hasta convertirse en el Edén que es hoy. ¿Un Edén? ¿Estamos hablando del mismo planeta? Pregunté con una leve risa, pero no apreció la broma. Su tono era serio. Lo que el planeta le está ofreciendo a nuestro mundo
es más grande de lo que puedes imaginar. Terraformar un mundo entero hasta convertirlo en un entorno perfecto sería un milagro para la Tierra. De repente me sentí incómodo hablando con ella. Pero el planeta Marte está muerto. Hemos visto que se está deteriorando, quizá incluso muriendo. ¿Cómo puede ser eso una bendición para nosotros? El silencio que siguió fue ominoso. La muerte es la única constante en el universo. La vida surgió de la nada hace eones. Es inevitable que un día todo sea extinguido. Nuestro tiempo aquí tiene un solo propósito: servir de combustible para el próximo ciclo. ¿De qué estás hablando? Entonces, escuché un zumbido bajo detrás de ella, mientras seguía hablando. Es nuestra propia existencia la que es el problema. La vida existe solo para alimentar a la muerte. Y la muerte es eterna, perfecta, hermosa. Michelle, ¿escuchas eso? Susurré, aterrorizado por la conversación. Sonaba poseída. Parecía que los vientos de Marte soplaban a través de sus pulmones. Es la advertencia del futuro para el que debemos prepararnos. La inevitable transformación de nuestro propio mundo. Sentí la boca seca. Estas muestras que se han tomado de los cráteres, ¿qué sucede exactamente con ellas? Creo que ya sabes la respuesta. Vienen aquí. Encontrarán el camino hacia nuestro mundo, de una forma u otra. Susurró. El ruido de fondo me hacía sentir como si los oídos me sangraran. Entrégate a la evolución. La muerte es la fase final de toda vida. Colgué el teléfono y llamé frenéticamente a Stephen, esperando que respondiera. Pero no obtuve respuesta. Tomé mis llaves y decidí conducir hasta su casa. Esas grabaciones eran algo más que una rareza. Eran una amenaza para nuestro mundo. Toqué a su puerta, pero no hubo respuesta. Grité su nombre, buscando llamar su atención, pero en cambio escuché ese mismo chillido agudo. Me hizo querer taparme los oídos y acurrucarme en posición fetal. Me incorporé y encontré una ventana por la que pude trepar. Dentro de su pequeña casa de una habitación, el ruido era ensordecedor. Sentía que mis tímpanos iban a estallar mientras metía bolitas de papel en mis oídos para amortiguar los gritos intensos. Entonces lo encontré. Stephen estaba mutilado en su sala de estar. Era evidente que las heridas habían sido autoinfligidas. Había tomado uno de sus cuchillos de cocina y se había cortado las orejas primero, metiéndolas en su boca. Luego se había rajado las muñecas y dejado que la sangre corriera sobre el sofá. Finalmente, incluso cuando su vida se desvanecía, parecía que se había abierto el estómago, dejando que sus entrañas colgaran sobre la alfombra. De alguna manera, pese a toda esa locura, vi que mi amigo había escrito un mensaje en su computadora portátil. Una advertencia. Están escuchando. Sentí el impulso de tomar ese mismo cuchillo y hacerme daño. Esa voz invisible me instaba a matar, a dejar que la muerte se apoderara de mi cuerpo inútil. La hoja tocó mi cuello, cortando mi piel mientras luchaba por escapar de los gritos. Logré salir antes de ser vencido por ese deseo. Mientras conducía a casa, mi jefa volvió a llamarme. Entré en pánico y envié la llamada al buzón de voz. Cuando más tarde revisé la grabación, todo lo que escuché fue el mismo aullido. Ruidos lentos, metódicos y agudos que me decían que la extraña amenaza invisible que había oído ahora estaba aquí.
Llegué a casa, apenas capaz de pensar con claridad o de concentrarme, y entonces logré componer esto para los demás. He comprendido que las preocupaciones de Stephen eran aún más graves de lo que imaginábamos. El peligroso mal invisible ya está en camino hacia aquí. Y lo peor de todo, puede que ya sea demasiado tarde para detenerlo.